Cuando se habla de shoot 'em ups en foros, canales de YouTube, blogs, podcasts, siempre se tiende a mencionar a tres grandes consolas, la PC Engine, la Mega Drive y la Saturn. Pero hoy os quiero demostrar que la Sony PlayStation, la primera PlayStation, merece estar en tan selecto podio de consolas. Y lo voy a hacer, os lo voy a demostrar con títulos, con muchos títulos y con argumentos. Porque vivimos en una era de la información, pero en verdad es una era de la desinformación. Parecemos todos papagayos repitiendo algo que hemos leído en algún sitio, que hemos escuchado, pero no nos paramos a pensar, no nos paramos a comprobar si esto es verdad o no. Siempre se dice, y lo he escuchado una y otra vez, que la Saturn es mejor en todo, que en 2D gana siempre, y eso no es verdad. La Saturn tiene juegos que son mejores, la PlayStation tiene juegos que son mejores, y hay títulos que comparten que son exactamente iguales. Eso es así, o sea, no se puede discutir. Basta comprobar los juegos, compararlos y ver que las diferencias son nulas. A veces gana Saturn, y muchas otras veces gana PlayStation, pero esto no se tiende a comprobar ni se tiende a decir. Así que sepáis que yo no soy fanboy de nada, no soy fanboy de Sony ni nada. Yo soy fanboy de los videojuegos. A mí me gustan los videojuegos, me gusta Nintendo, me gusta NEC, me gusta Sega, me gusta Microsoft, me da igual, me gusta todo. Lo que pasa es que, bueno, quiero un poco romper una lanza en favor de PlayStation porque se tiende a ningunear, como ya os dije en el especial de 2D, y es por eso que hoy os quiero enseñar mi colección y demostraros, por eso con hechos, de que es una consola que merece mucho la pena para el tema de los matamarcianos. Al igual que hice con los vídeos anteriores, voy a ir rapidito porque son muchos títulos. Tengo aquí un total de 30, 29 o 30, bueno, algo más si contamos recopilatorios y tal, pero bueno, unos 30 juegos, de los cuales 14 son exclusivos del sistema. Así que voy a empezar ya con este Philosoma, que es uno de los primeros juegos del sistema, es casi de lanzamiento, salió muy pronto y la verdad es que es un juego muy interesante con una relación calidad-precio excepcional. Es un juego muy barato, muy fácil de encontrar y que merece mucho la pena. Y lo más interesante de este juego es que nos permite jugar con diferentes orientaciones. Tenemos la horizontal, la vertical, una isométrica que nos recordaría al Viewpoint, este clásico de Neo Geo, o incluso una en tercera persona, similar al Space Harrier, por así decirlo, pero al revés, o sea, con el avión viniendo hacia nosotros y tenemos que acabar con los enemigos que vienen por detrás. Un juego, ya te digo, que es muy variado, que cada 2x3 nos sorprende con una cosa nueva y que claro, nos empuja a seguir jugando y seguir disfrutando de estas sorpresas que el juego nos depara. Vamos, recomendable, no, lo siguiente. Por aquí tengo otro exclusivo, el G-Darius, un juego que solamente salió para PlayStation y si no me equivoco es el cuarto Darius. Y yo la verdad es que lo tenía un poquito abandonado porque la primera impresión fue un poco decepcionante, teniendo en cuenta que veníamos de todos estos juegos mágicos de Darius en 2D, y claro, al verme pues todo este diseño en polígonos, pues la verdad es que me chocó bastante. Pero recientemente, y viendo el canal de Fran Friki, el cual recomendaba muchísimo este título, pues le di una oportunidad y la verdad es que es un juego fantástico. He cambiado totalmente de opinión, ahora me encanta, es uno de mis Darius favoritos, y como vais a ver en imágenes, es un juego súper sorprendente. Que es verdad que a lo mejor, teniendo en cuenta cómo ha avanzado el tema de los polígonos en los videojuegos, pues puede chocar un poquito el nivel gráfico de este juego, pero una vez le pillas el punto, es un juego fantástico. Es un juego con enemigos con unos patrones súper espectaculares y súper originales en algunos casos. Muy adictivo, como pasa con los Darius, tienes muchas zonas en las que puedes acceder según vas jugando. De repente te sale una línea en la pantalla y puedes elegir si ir por arriba, si ir por abajo y cambia totalmente el escenario. Vamos, un juego que tiene un montón de sorpresas y que si os pasaba como a mí, que os echaba un poquito para atrás el tema de los polígonos, pues no hagáis como yo y no dejéis esperar la oportunidad de jugar a este G-Darius, que seguro que os va a sorprender. El juego que tengo ahora entre mis manos es uno de mis arcades favoritos de todos los tiempos y en consecuencia pues uno de mis favoritos también de PlayStation. Si os digo que es el Kaiten Daisen-Shou, pues igual más de uno no sabe cuál es, pero si os digo que es el In the Hunt, pues ahí sí, seguro que conocéis este clásico de Irem. Ya sabéis que el equipo creativo de este In the Hunt, la gente que estuvo trabajando en Irem, un año más tarde, si no me equivoco, formaría Nazca. Nazca, que fue la empresa responsable del gran clásico Metal Slug. Así que bueno, es bastante evidente que hay muchas similitudes entre este In the Hunt y la futura saga de Metal Slug. Es como si cogiéramos un Metal Slug pero de submarino. La verdad es que recuerda muchísimo y algunas fases, algunos niveles que son bastante similares.
Mira, voy a aprovechar para pegarle un tirón de orejas, para pegarle una colleja a Gaspar del Complejo Landa. Así que, Víctor, si cuando lo veas, pues le das una colleja a mi parte. Porque dijo en el pasado programa que hicieron un retroanálisis de este In The Hand que la versión de Saturn era mejor. Porque dijo Gaspar además que Saturn siempre gana en 2D y eso es una estupidez porque la versión de In The Hand de Saturn es bastante peor. Tiene unas ralentizaciones, unas bajadas de frame que son apabullantes cuando la versión de PlayStation es mucho más jugable. A ver, este In The Hand en arcade ya tenía esas bajadas de frame y PlayStation pues también las tiene. Pero es que lo que hizo Saturn, la verdad es que fue una muy mala optimización, así que en ningún caso podemos decir que esta versión es mejor en Saturn, en ningún caso. Podemos decir que más o menos está al mismo nivel, pero como os digo, acusa estas ralentizaciones que en mi opinión pues lo hace mucho más jugable en PlayStation. Y poco más sobre este juego, que seguro que lo habréis jugado y si no, pues ya tardáis porque es uno de los mejores sistemas jamás creados, con un diseño artístico brutal, con unos jefes finales apabullantes y que bueno, ¿qué os voy a decir? Que lo juguéis, que es un grandísimo juego. El siguiente juego también nació en los arcades, es un juego de Data East, que tuvo porte en PlayStation y en Saturn y que yo personalmente pues no aprecio diferencias o no tengo constancias de que haya diferencias. Si me equivoco, por favor, me lo ponéis en comentarios, pero yo a simple vista no veo ninguna diferencia, que es este Wolfang. El Wolfang, los colmillos de lobo. Y que es un juego espectacular, en bellísimo 2D, es un juego muy chulo. Este en concreto viene con la versión arcade y con una versión PlayStation. La verdad es que no me he puesto a indagar cuáles son las diferencias, pero que sepáis que tenéis la versión del arcade original aquí metida. Y bueno, es un juego de mechas, pues tipo el Valken, tipo el X-Ranger, este tipo de juegos de robot que podemos ir por tierra, podemos ir por aire. Y bueno, estáis viendo en las imágenes que es un juego espectacular, muy chulo, muy noventero, que seguro que a los amantes de los mechas, de los sistemas, pues os va a hacer mucha gracia. El control cuesta un poco hacerse con él, porque esto de que el robot pueda ir en todas las direcciones, arriba, abajo, por tierra, izquierda, derecha, a mí me marea muchísimo y me cuesta, pero una vez le coges el punto, es un juego muy disfrutable. Tenemos una barra de energía para hacer un especial y bueno, podemos personalizar los robots, podemos cambiar la distribución de nuestras armas para crear armas nuevas. Es un juego súper chulo y que si no lo habéis jugado, pues bueno, pues os animo a que lo probéis en cualquier versión, arcade, PlayStation, Saturn, porque vamos, son muy similares. Los que pensabais que Squaresoft únicamente hacía RPGs, os vais a ver una sorpresa porque desarrolló para Sony este Einhander, un fantástico shoot 'em up, Einhander del alemán a una mano, espada a una mano, imagino que se vendrá de ahí, Einhander una mano, y que es un juego que sorprende, es un juego muy chulo, con un diseño de escenarios fantástico. Es un juego en 2D, pero poligonal, con polígonos, con algunos elementos 3D, sobre todo en los escenarios, que a veces nos puede marear un poquito porque de repente el escenario nos gira totalmente, nos pega un giro en isométrico y nos deja un poco descolocados, no sabemos si los enemigos nos vienen por delante, por detrás, por los lados. Pero bueno, dejando eso de lado, cuando le pillamos el punto, es un juego fantástico, con cosas muy interesantes como son el poder coger armas de los enemigos. Cuando los destruimos o estamos a punto de destruirlos, podemos coger algunas de sus armas e incorporarlas a nuestra nave. Estás viendo que el diseño artístico recuerda mucho a Blade Runner, a esta película Cyberpunk o a este género Cyberpunk. Y bueno, la verdad es que es un juego con muchísimos detalles, con una música muy original que intenta ser algo diferente, intenta ser genuina. Y como os decía, con un diseño de niveles de nota, o sea que se han molestado en hacer algo que salga de la media. Es un juego también bastante económico, dentro de los shoot-em ups de PlayStation es de los más económicos, suele rondar aquí en Japón entre 1500 y 2000, así que bueno, si os apetece jugar la copia física, pues tampoco en este caso os vais a enfrentar a grandes cantidades. De entre todos los sistemas, si hay un shoot 'em up que destaca por su originalidad, por su propuesta, por su arriesgada propuesta, por su particularidad, es este 70s Robot Anime Geppy X. Esto es una verdadera joya. Es un juego homenaje a aquellas series de los años 70, de las series de robots de los años 60, los Mazinger y compañía, y lo que hace este juego es maravilloso. Es coger un videojuego y fusionarlo con una serie de televisión. Para que os hagáis una idea de lo maravilloso de este juego, es que cada nivel, cada fase se compone de un opening con su canción, de unas escenas animadas, del gameplay con su jefe final y de un ending también con su música. A partir de ahí tendremos anuncios de televisión con juguetes creados para la ocasión, con champús, con un montón de historias y por supuesto el resumen de lo que vendrá a continuación,
con un resumen de las imágenes que veremos en los siguientes episodios. Vamos, una verdadera pasada que los amantes de estas series clásicas de los 70 de robots, pues vamos, se quedarán totalmente alucinados. Se nota a leguas el mismo que le puso aroma a este título, se nota, vamos, a distancia todo el cariño que le pusieron, empezando por la música. ¡Qué música! Estáis viendo que el juego es totalmente en 2D, pero con elementos poligonales. Estaba de moda en la época y tuvieron que meter polígonos en algunas animaciones y bueno, en el robot principal y en los jefes finales. Es un poco pena porque el resto de elementos en 2D son una pasada, recuerdan muchísimo a las series de aquellos años de los 70. Y bueno, en mi opinión, pues estos elementos poligonales pues estropean un poco el conjunto, pero bueno, aún así es un juego súper chulo, que tiene un par de cosillas que no me terminan, como el tema de que el robot sea tan grande que vamos, somos un colador. Debido a nuestro tamaño, pues es muy fácil que nos den y muchas veces es casi imposible evitar los proyectiles. Y bueno, el robot se compone de tres personas y cada persona pues tiene una transformación diferente. O sea, el robot se puede transformar en 3 robots, lógicamente pues con armas y con power-ups diferentes que podemos utilizar según nos interese. Otra cosa mala que tiene este juego es el precio. Es un juego bastante difícil de conseguir y bastante caro, que suele rondar los 80 euros aquí en Japón y tirando para arriba. Si queremos una copia como Spinecart, que yo no tengo, pues todavía sube más de precio. Así que bueno, que sepáis que este en concreto es bastante complicado de encontrar. Es una edición bastante cuidada con 4 discos porque como os está diciendo tiene un montón de escenas animadas, anuncios, canciones y tal, y bueno, eso también tiene un espacio y tuvieron que sacar la filolera de 4 discos. A día de hoy, si hay una desarrolladora que brilla por encima de todas es Cave. Todo el mundo conoce a Cave y todo el mundo quiere a Cave. Y Cave empezó con su primer shoot 'em up, que fue Donpachi. Fue el primer shoot 'em up jamás creado por esta compañía. Previamente tenía otro título, pero no tenía nada que ver. Era un juego de puzzles, si no me equivoco. Y empezó con Donpachi. Y tuvo port para PlayStation y para Saturn, acompañado de él, Dodonpachi. Donpachi, que tengo aquí en mis manos. Donpachi es bastante mejor en PlayStation, salió para ambos, para Saturn también, pero en PlayStation es bastante mejor. Al igual que ocurría con In The Hunt, la versión de Donpachi para Saturn tiene un montón de bajadas de frame que lo hacen injugable en muchas ocasiones. En Dodonpachi lo arreglaron y prácticamente son 2 gotas de agua, no veo diferencias, pero en Donpachi os recomiendo la versión de PlayStation. Estáis viendo en imágenes que Cave fue pionero en esto de los Danmaku, el tema de las balas inundando la pantalla, y que este Donpachi pues ya nos encontraba muchos elementos que seguirían evolucionando a lo largo de la historia, ¿no? Yo personalmente, como me habéis escuchado en alguna ocasión, me quedo con los shoot 'em up clásicos. A mí esto de los Danmaku con el hitbox tan pequeñito, con las balas de colores que inundan la pantalla, pues no me termina de convencer. Me gustan, los disfruto, especialmente estos Donpachi y Dodonpachi me gustan mucho. Pero bueno, me quedo con los clásicos. Prefiero que el hitbox sea más grande, que haya menos proyectiles, que el tempo sea un poco más pausado, que los escenarios tengan más importancia. Pero bueno, son juegos muy disfrutables y, como os decía antes, son historia de los videojuegos. Continúo con 3 títulos, bueno, 2 títulos y medio, también exclusivos de PlayStation. Bueno, son conversiones exclusivas, mejor dicho, del Raiden Project y Raiden DX. Aquí dentro tenemos Raiden 1 y Raiden 2. Y aquí tenemos el Raiden DX, que es el Raiden 2 mejorado. Es como si fuera lo que hicieron con el Metal Slug X, el X, que es más o menos lo mismo, pero con algunas diferencias que lo hacen interesante. ¿Y qué decir del clásico de Seibu? Bueno, que salió para un montón de sistemas, salió para Mega Drive, para Super Nintendo, para PC Engine CD, para este PlayStation. Así que bueno, jugadlo como os apetezca. A mí personalmente me gusta mucho esta versión de PlayStation. Dicen que es la más fiel al arcade. Yo creo que sí, pero bueno, dicen que es la más fiel. Tienes los 2 juegos recopilados en este Raiden Project. Es un juego bastante económico, no es muy caro aquí en Japón. Y bueno, como os decía, es una gozada pues tener aquí los 2 títulos a mano. ¿Que luego os gusta mucho el 2? Pues tenéis este Raiden DX, que bueno, que como os decía, ofrece algunos cambios, algunos enemigos han sido rediseñados. Y bueno, no sé si hay algún nivel extra, ya no sé. Sé que te metes en opciones y te da un montón de opciones, valga la redundancia, a la hora de enfocar tu partida. Puedes personalizar muchísimo tu gameplay, así que bueno, los amantes de Raiden pues pueden echar mano de esta actualización. Continúo con una saga de Taito, una saga que se compone de 3 títulos. Aquí tengo Rey Storm, Rey Crisis
y faltaría el Ray Force, que es conocido como Layer Section. Layer Section, que solamente salió en Saturn y que curiosamente es mi favorito. Así que bueno, Saturn wins porque el Layer Section, el Ray Force es mi título favorito, es en 2D, mientras que estos pues son juegos poligonales y con ambientes 3D. Como os decía, el Ray Storm también salió en Saturn con el título de Layer Section 2 y este Ray Crisis sería el Layer Section 3. Son juegos muy particulares, son juegos con una perspectiva un tanto diferente. Es en tercera persona, pero es que no sabría muy bien cómo explicarla. Tiene el punto de fuga va hacia adentro, entonces lo que quiere decir es que según nuestra nave se va para adentro se va haciendo más pequeña y si se acercan hacia nosotros se va haciendo más grande, lo cual despista bastante. También tiene un sistema de anclaje, un sistema que nos permite, a ver si me sale la palabra, nos permite bombardear a los enemigos previamente eligiendo dónde va nuestro proyectil. Nos permite marcar, ya lo diré por fin, nos permite marcar a los enemigos y disparar una serie de proyectiles. La verdad es que es una cosa que al principio, como os decía, despista mucho porque es como el concepto que ofrecía la saga Xevious, pero exponencialmente. O sea, es como coger el concepto de Xevious, el concepto de Twinbee, y hacerlo mucho más complejo, ¿no? Con un proceso de selección, de anclaje, que la verdad es que es bastante curioso y una vez que coges el punto, son juegos muy interesantes. De los dos, yo me quedaría con el Ray Crisis, que en mi opinión es bastante más bonito, con un diseño artístico mucho más chulo. Es una especie de Ray Storm mejorado, aunque a nivel de historia, si no me equivoco, es precuela. Es como si fuera lo que vendría antes del Layer Section y del Layer Section 2, que sería este Ray Storm. Son juegos también muy económicos, al menos aquí en Japón. Desconozco si en Occidente pide mucho por ellos, pero en Japón son juegos bastante económicos. Sobre todo el Ray Storm se encuentra muy tirado de precio, así que bueno, no tenéis excusa para haceros con algunos de estos títulos de la saga de Taito. Os voy a presentar ahora cuál ha sido mi última adquisición en PlayStation. Es un juego que venía persiguiendo desde hace por lo menos 4 años. Es un juego muy escurridizo, bastante complicado de encontrar, ya no tanto por precio, que también, sino por las pocas unidades que hay puestas en el mercado. Es el Kyu-In. Es el Kyu-In, un cute em up, por decirlo de alguna forma, un shoot em up pues muy cuco, muy chulo, en 2D, en precioso 2D, pero con elementos poligonales. Va de unos críos que están en su casa que les encanta limpiar, como dicen en la presentación, les encanta limpiar con la aspiradora, y de repente ven un libro y un hada les explica pues que hay un brujo que está acosándoles y tal, como que se tienen que meter dentro del libro y meterse en este mundo de fantasía, un mundo inspirado en los cuentos de hadas. ¿Qué ocurre? Que los desarrolladores pensaron que era una buena idea trasladar a los niños en poligonal, en polígonos, para hacer una diferencia entre el mundo en 2D, que era el mundo de fantasía, y el mundo real, que era el mundo poligonal, por decirlo así, ¿no? Entonces tenemos a nuestro personaje en polígono y a los enemigos y escenarios en 2D, unos 2D muy bonitos. Hay algunos otros elementos poligonales, pero básicamente sería esta la idea. Nuestro personaje en polígono y el resto en 2D. Es un juego que me encanta. Igual no es top del sistema, no es uno de los mejores sistemas del sistema, pero es un juego súper adictivo, muy loco. Aquí los creadores se fumaron algo cuando estuvieron desarrollándolo porque tiene ideas loquísimas, muy divertidas, que tiene ese puntito de algunos system-ups que te mola disparar, que cuando revientas a un enemigo lo sientes, ¿no? Es una cosa muy arcade, que te empuja a seguir jugando. Y para mí ha sido una de las grandes sorpresas. Le seguía la pista, pero realmente cuando empecé a jugarlo fue hace poco porque quería disfrutarlo en el sistema. Es uno de estos juegos que me estuve esperando para disfrutarlo una vez lo hubiera tenido. Así que realmente lo empecé a jugar hace muy poquito y la verdad es que me lleva una sorpresa muy agradable. La jugabilidad tiene cosas muy chulas, como el tema de la aspiradora, que lo que permite es aspirar, como su función es aspirar, pues lo que hace es aspirar proyectiles y enemigos, y según vamos aspirando cosas va aumentando nuestra barra de super. Así que cuando nuestra barra está completa nos permite hacer un super ataque que nos facilitará mucho las cosas. Es un juego que se puede hacer complicado, pero que también te da facilidades. Tienes 2 toques, son 2 toques los que tiene tu personaje, y una vez te dan el primero, enseguida te aparece un botiquín que si eres un poquito avispado y rápido, pues puedes recuperar tu posición inicial de salud. Estés viendo, hay enemigos súper curiosos, súper divertidos, como estos ángeles maromos que aparecen por ahí volando, el tema del lobo feroz con caperucita, no sé, cosas súper chulas que la verdad es que hacen la experiencia pues muy divertida. Y además tiene una cosa buena, que los jefes tienen su barra, hay unos numeritos que según vas disparando pues van bajando y así pues puedes saber cuándo te queda para derrotarlos, cosa que la verdad se agradece cuando estás en el tema,
porque no sabes si vas a poder aguantar hasta el final, y si te queda poquito, pues es un plus que te da para seguir intentándolo, ¿no? La verdad que es una buena idea, y como os digo, es un título bastante discreto. Me refiero a que es una compañía pequeña que hizo un juego con todo el amor del mundo, y bueno, no es top, tiene cosas que bueno, que a lo mejor no forman parte de esta selecta selección, pero como os digo, tiene ideas muy originales, patrones de ataque y cosas como el tema de la aspiradora también muy originales, y bueno, que si bien conseguir una copia es bastante complicado, pues por lo menos probadlo, emularlo, que seguro que os va a gustar. Ah, bueno, no lo dije antes, pero este Kui-in es exclusivo, este solamente salió en PlayStation. Continúo con Konami. Konami, qué grandes alegrías nos dio Konami, y Konami, cuántos disgustos nos das últimamente, Konami. Y lo hago con un exclusivo, con este Gradius Gaiden, que bueno, que es para la saga Gradius como lo que fue el Symphony of the Night para la saga Castlevania. Una verdadera maravilla, exclusiva de PlayStation, que vamos, que seguro que habéis probado, pero bueno, si no lo habéis probado, es un juego exclusivo de PlayStation y exclusivo de Japón. Es un juego que, como estáis viendo, merece muchísimo la pena. Una profundidad de color excepcional, rotaciones espectaculares, escenarios también marca de la casa como siempre, una música súper interesante con un montón de estilos diferentes y con algunos remixes también que te pueden recordar a juegos antiguos de la saga. En definitiva, un must-have, este sí que es must-have de la colección, y tampoco es que sea especialmente caro, así que si no lo tenéis y os gusta la saga Gradius, pues este juego lo tenéis que tener. Los siguientes títulos forman parte de una grandísima saga de videojuegos, una de mis sagas favoritas, de las más divertidas, la saga Parodius, y bueno, tanto en PlayStation como en Saturn salieron 3 títulos, bueno, que en verdad son 4. Este Parodius Da Deluxe Edition, que es el Parodius Da de arcade y el Gokuyo Parodius también de arcade. También salió el Oshaberi Parodius, Forever With Me, y este Sexy Parodius. Hay que decir que estas versiones, estos ports, son prácticamente idénticos. Yo diría que son 2 gotas de agua en Saturn y en PlayStation. Yo no aprecio diferencia. Quizá en el Sexy Parodius haya alguna diferencia de color, de saturación, pero yo no aprecio diferencia, así que bueno. La gente que defiende una versión u otra, pues que me explique cuáles son los argumentos, porque yo no veo diferencia. Si queréis más información sobre esta saga, yo no me voy a enrollar porque son juegos muy conocidos. Os invito a que escuchéis el podcast de Pulpo Frito, que le hicieron un especial súper chulo. Y ahí, bueno, tenéis toda la información sobre las versiones, sobre los niveles y sobre todo lo que tengáis que saber sobre esta maravillosa saga de Konami. Continúo con otra mítica saga de Konami, otra mítica saga de Q-Tem Maps, que es este Twinbee. En concreto el Detana Twinbee Yahoo Deluxe Pack, que bueno, como sabéis es un recopilatorio de los 2 Twinbee, del segundo y del último, si no me equivoco, del Detana Twinbee y del Twinbee Yahoo, ambos de arcade. ¿Qué voy a decir? Es que son juegos muy jugados ya, muy míticos, pues eso, con colores súper llamativos, con homenajes también a otras sagas de Konami. Universos, como os decía, visualmente muy coloristas y que bueno, que seguro que a estas alturas pues todo el mundo ha jugado ya. Como sabéis, bebe mucho del Xavius original, con el tema de las bombas a zonas inferiores, y que bueno, que son juegos que no son caros de conseguir. La versión de Saturn es bastante económica con respecto al resto de shoot 'em ups, y la versión de PlayStation pues tampoco se queda muy detrás. También son juegos que aquí en Japón por unos 1000-1500 yenes te puedes hacer con uno de ellos. El de PlayStation es ligeramente más barato, así que bueno, que tampoco tenéis excusas si queréis jugar a este Twinbee Deluxe Pack. Por aquí tengo con un título más interesante en el sentido de que es un juego bastante desconocido. Es una fumada también de unos japoneses, imagino que de Osaka, que quisieron dedicarle un homenaje a la ciudad haciendo un shoot 'em up. Y empezando por el título, que le pusieron Tsu Tenkaku, que bueno, la típica torre de Osaka se llama Tsu Tenkaku y es un clarísimo homenaje a esta torre. Y vamos, en este título nos vamos a encontrar un montón de referencias a la ciudad de Osaka. Bueno, sobre todo escenarios, tenemos Umeda, tenemos Dotonbori, tenemos elementos super bizarros como Fus, voladores, cosas que nos remiten a marisco, cosas muy locas. Todo ello en un ambiente así cyberpunk, a mí muy de Akira, muy de Blade Runner, en maravilloso 2D. Estáis viendo que visualmente es bastante atractivo, las voces finales también súper espectaculares y súper curiosos, que nos recuerdan también, como decía el amigo Iván, a enemigos del Smash TV, con una música bastante chula, y con especiales, con magias, con bombas también muy locas, que bueno, que estáis viendo que la magia es como si fuera un símbolo ahí budista o taoísta, no sé realmente, creo que es budista, parece como hindú,
que inunda la pantalla, no sé, cosas muy locas que bueno, que por un módico precio, porque es un juego bastante económico, creo que ronda los 2.000 yenes ahora en Japón, a mí me cuesta un poquito menos, pero ronda los 2.000 yenes, pues os podéis hacer con un sitemap pues muy loco y bastante genuino. Además, esta versión, que es única porque es exclusiva de PlayStation, venía con un póster que bueno, que la verdad es que se lo podrían haber currado un poquito más, pero oye, que también es un valor añadido que siempre gusta tener en tu colección. El siguiente título forma parte de una saga un poco más modesta, una pequeña saga de videojuegos de la compañía Warashi, responsable de aquel Trigger Heart de Exelica que ya os presenté en el regreso a PS2, que es este Shen Ryu, un juego que también salió en Saturn. De hecho salió primero en Saturn en el año 97, si no me equivoco, salió para Saturn, y 2 años después, en el 99, salió esta versión de PlayStation. De hecho hay dos versiones en PlayStation, esta que es el Arcade Hits y luego está la versión normal que se conoce como el Geki-O. Como os decía, es un título más modesto, no lo metería en el selecto club de los mejores shoot'em-ups, pero es un juego que a mí personalmente me gusta bastante. Me encanta el diseño artístico de los escenarios, de los enemigos, de nuestra nave, me encanta. Me recuerda a otros grandes títulos como el citado anteriormente Layer Section o, salvando muchas distancias, al Batsugun. Y solamente por eso, por el diseño, pues yo lo salvo de la quema, me encanta. Me gusta mucho ese puntillo que tiene de adicción. Ya os digo que no ofrece nada excepcional a la industria del videojuego y de los sistemas en concreto, pero bueno, se deja jugar muy bien y como me entra por los ojos, pues a mí me gusta. Es un juego muy arcade, viene de los arcade, que como os decía tiene versión en Saturn, primero salió en Saturn y luego está de PlayStation, así que bueno, si lo queréis jugar en físico, pues yo os diría que cualquier versión os puede valer. Ah, bueno, que se me olvida, este Shen Ryu también salió en PS2, salió en un pack recuperatorio, Double Shooting, si no me equivoco, que venía el juego original en 2D de arcade y un remix en 3D. Así que bueno, ahí tenéis una nueva alternativa para disfrutar de este Shen Ryu. Continúo rapidito, que veo aquí en mi izquierda que todavía me quedan muchos títulos, creo que son 10 los que me faltan por reseñar, y continúo con un clásico de Compile, con este Danak, en este caso en concreto Danak X Danak, que es una especie de recuperatorio donde encontramos hasta 4 versiones de este juego. Tenemos la versión de NES, la versión de Family System, la versión esta exclusiva de PlayStation que es el Xanax Neo, y luego tenemos un modo Score, un modo de puntuación, que sería pues como un rollo de los Caravan que hacían antiguamente en los años 80 y 90. Lo bueno, pues que tenemos en un mismo disco todas estas versiones, lo malo, pues su precio y lo difícil que es encontrar una copia a estas alturas. Es un juego exclusivo de Japón, exclusivo de este sistema, y bueno, y mucha gente pues va tras él, y hay pocas copias, así que al final lo que hace es encarecer el precio. Sobre el remake, sobre este Danak Neo, pues decir que es un juego que luce espectacular, un juego en 2D, que recuerda mucho, a mí personalmente me recuerda mucho a uno de los mejores sistemas de la historia, que es el Soldier Blade. Tiene cosas similares, la música está reconstruida, tiene elementos de la música original pero totalmente diferente, con un aire mucho más tecno, mucho más tecnológico, un diseño de escenario bastante mejorado también, y bueno, en definitiva, pues un juegazo. La verdad es que es un juego muy chulo, muy arcade también, y que si os gustan los sistemas clásicos, pues vamos, yo creo que este os va a encantar. A mí personalmente me ha sorprendido porque lo jugué hace muy poquito, no lo había jugado hasta hace pocos días. La versión original de NES, de Family System, sí que la conocía, pero este Danak Neo lo jugué hace poco y me ha sorprendido bastante, me ha gustado mucho. Me vais a perdonar, pero no soy un conocedor de la serie Macros, ni de las películas, ni nada de nada. Lo único que conozco un poquito son los videojuegos, que sí que les he echado bastantes horas. El maravilloso Scramble Valkyrie de Super Famicom, que es una pasada, de los mejores sistemas que se hicieron. El interesante también Macros 2036 de PC Engine. Incluso aquel de Famicom estaba bastante bien. Y luego tenemos este Macros Do You Remember Love, basado en la película del mismo nombre, que como os digo, pues no la he visto, no tengo referencias. Pero sí que os puedo decir que este juego salió para Saturn y para PlayStation, y que normalmente, no sé por qué, pues siempre se tiende a pensar que únicamente salió para Saturn cuando también salió para PlayStation. Y bueno, son versiones pues muy similares, idénticas diría. Para quien le guste Macros, yo personalmente es que no sé si me gusta o no me gusta porque es que no he visto prácticamente nada, pero bueno, la gente que sí que conozca esta serie, estas películas, pues este juego lo va a disfrutar muchísimo porque sigue directamente la trama de la película, mete escenas de la película, situaciones de la película. Manejamos a uno de estos mechas con 3 transformaciones, por tierra, por aire y en forma de robots. Y como os decía, pues nos enfrentaremos a un montón de enemigos y situaciones que hemos visto en la película. Bueno, yo no, pero vosotros igual sí.
Es un juego muy chulo, bastante económico. Yo diría que ambas versiones pues rondan parecido. Quizá esta de PlayStation sea un poquito más costosa de encontrar que la de Saturn, que es bastante más común. Pero vamos, no son juegos especialmente caros. A mí personalmente este packaging de PlayStation, este diseño de portada y todo lo que es el conjunto, me parece más atractivo. El de Saturn con ese cuadro que tiene, ya lo diré, que no me sale la palabra, este recuadro sí que tiene la portada, pues no me acaba de convencer, y la portada es mucho más convencional, y esta, no sé, la considero un poquito más original, tiene ese toque romántico de los animes de los 70 que tanto me gusta. Estáis viendo en imágenes que es un juego visualmente muy atractivo, quizá no tiene ese punto de calidad para estar en el top, pero sí que es un juego muy interesante, y sobre todo para los aficionados a macros, pues este es un must-have en vuestra colección. Tengo por aquí otro exclusivo para PlayStation, es un port de arcade, pero este port es exclusivo de PlayStation. Es un juego bastante raro que ha subido muchísimo de precio en los últimos años. Aquí ahora en Japón ronda los 9.000, 10.000 yenes, que son unos 60 o 70 euros más o menos al cambio. Bueno, igual un poco menos, igual me equivoco, pero unos 60 euros más o menos. Y si nos vamos a portales como eBay, pues imagino que la cantidad subirá todavía más, sobre todo con una copia con Spine-Card, con su obi. Como esta de aquí, que vamos, que la tengo de total casualidad. Me pasé por un Oyamakan hace unos días a buscar otras cosas y me lo vi ahí por tan solo 2.000 yenes, que es un regalo, como podéis imaginar, una copia que está en perfecto estado. Y es un juego que en principio no quería tener, porque tampoco pensaba que no me iba a gustar tanto. La verdad es que lo jugué, me lo pasé hace poco y me ha encantado. Es un juego súper adictivo, bastante original, con una música muy metalera, muy rockera, que está muy bien, con un diseño de escenarios y de enemigos bastante curioso. No es un juego especialmente memorable que se te quede en la retina, ¿no? Pero sí tiene cosas bastante chulas, todo muy geométrico, con diseños muy particulares, que eso sí que lo diferencia porque intenta ser diferente. Y se queda ahí un poquito entre soy original y soy ramplón, ¿no? Está ahí un poquito a punto medio, pero lo que sí que tiene es adicción. Es un juego que la verdad es que te empuja, es un juego muy adictivo. Tiene algunos niveles que intentan dar un puntito más, utilizan un poquito el 3D para meternos en situaciones un poquito diferentes, y la verdad es que llama mucho la atención. Los jefes finales les falta un poquito de carisma, pero tienen patrones bastante chulos. Al final, en los últimos niveles, esto se convierte en un infierno de balas y es bastante complicado. Es un juego corto, pero bueno, que tiene ese aliciente de intentar pasártelo a un solo crédito, cosa que yo... imposible, vamos, yo me le he tenido que echar unos cuantos créditos porque me ha sido imposible, sobre todo con el tema de los últimos niveles, con todo estos proyectiles inundando la pantalla, pues se me ha hecho totalmente imposible. Pero tiene pues lo que tienen los Danmaku, ¿no? Este es uno de los no sé si primeros, pero de cuando empezaron a integrar estos conceptos del Danmaku, y tienes aliciente, ¿no? De intentar pasártelo en el menor número de créditos posible. Echadle un ojo, es un juego, como os decía, muy rarillo, caro, pero echadle un ojo porque aunque a simple vista no os pueda interesar, de verdad que una vez con los mandos en la mano, es un juego que engancha bastante. Tras 5 años de parón desde la última entrega en Mega Drive, llegaría este Thunder Force 5 a PlayStation y Saturn, ya sabéis, la famosísima saga de Technosoft, y lo haría pues integrando elementos 3D por primera vez en la saga. Veníamos de 4 juegos en 2D y llegaría este ya con polígonos, a ofrecernos polígonos sobre la mesa. Quizás es una de las cosas por las que a día de hoy pues haya envejecido un poquito peor. Ocurre pues como otros tantos juegos de la época que claro, estaban investigando con el tema de las 3D, con el tema de los polígonos, y bueno, pues hay cosas que se quedan un poquito pobres con respecto a los juegos anteriores o al Thunder Force 6 que saldría años más tarde. Pese a todo es un gran juego, es un Thunder Force, es un poquito más fácil que el Thunder Force 2 y el Thunder Force 4, más o menos al nivel del Thunder Force 3, igual un poquito más fácil diría yo, no estoy seguro, pero vamos. Es un Thunder Force, es un juego muy adictivo, con bosses finales, con grandes batallas, con patrones muy chulos. ¿Qué os iba a decir? Las diferencias, bueno, diferencias entre Saturn y PlayStation más o menos son iguales. Sí que es verdad que el tema de las texturas PlayStation gana, y en el tema de transparencias y fondos pues Saturn también gana. Así que bueno, más o menos os podéis hacer como cualquiera de las dos. Sí que es verdad que esta versión de PlayStation, que se conoce como Perfect System, incluye un boss rush, ¿cómo le diría? Una versión, un modo de juego en que te enfrentas a todos los bosses, pero más allá de eso, y teniendo en cuenta por lo de las texturas y transparencias y tal, pues más o menos son el mismo juego, así que bueno, cualquiera de los dos puede valer.
Por aquí tengo otro exclusivo de PlayStation con uno de los títulos más ramplones, más poco originales de la historia del videojuego, The Shooting, que como podéis imaginar pues dificulta muchísimo las búsquedas, porque tú pones en Google The Shooting y te salen pues 1000 entradas, ¿no? Salió también en Occidente con otro título, también poco original, no recuerdo ahora si era Super Shot o algo así, pero muy cutre también. Y bueno, es un juego barato que salió en esta serie de Simple 1500, juegos cortos, en este caso son 5 niveles, que bueno, que lo que ofrecían era juego pues eso, muy arcade, a un precio reducido, y que sorprendentemente algunos de ellos pues tenían bastante calidad. Este, pese a su aureola de juego barato y de juego cutre, pues la verdad es que está bastante bien. Es un juego bastante chulo, bastante adictivo, que además ofrece bastante variedad de situaciones, está muy bien. Lo único que tiene es que tiene unas CGIs que son para darles de comer aparte. Unos personajes con unas caras que ríete tú del Mass Effect Andrómeda, todo lo que le criticaron, pues si cogen este juego, madre mía, la que se puede liar en las redes sociales. Unas caras que asustan, tira para atrás. Eran los orígenes, eran los primeros años de experimentación con los 3D, como comentaba antes, y bueno, este era un juego barato, un juego bastante modesto, y bueno, pues hicieron lo que pudieron, pero casi que mejor que no hubieran hecho nada, porque madre mía. Pese a todo, como os digo, un juego muy económico, fácil de conseguir, y que está pues muy bien, una relación de calidad-precio muy buena. Continúo con un par de títulos de una desarrolladora bastante interesante que es Saikyo, responsable de algunas grandes joyas de la industria del videojuego como fueron el Sengoku Ace, maravilloso, la saga Gunbird, Gunbird 1, Gunbird 2, o el Gunspike para Dreamcast, también es de estos, de Saikyo. Y bueno, yo os hablo ahora del Strikers 1945 y el Strikers 1945-2, que como os digo son juegos muy interesantes que también salieron para Saturn. Es un homenaje claro a la saga de Capcom 1942-1943, pero muy chetada. Es una especie de universo alternativo donde esta Segunda Guerra Mundial pues contamos con mechas gigantes, con robots, con situaciones espectaculares. Es prácticamente un boss rush, es casi pues eso, enfocar toda la acción a enfrentarnos a un enemigo final. Sé que todos los sistemas pues, son muy similares, ¿no? Tenemos una fase, un boss intermedio, boss final o un único boss, pero esto me da la sensación de que está todo encaminado a eliminar al boss. Es como nuestro objetivo es el boss, ya desde el principio del nivel podemos intuir que está cerca o que nos acercamos o que aparece de fondo y al final pues el enfrentamiento final. Pero vamos, son fases muy cortas donde prácticamente lo que hay es un enfrentamiento con el jefe final. Hay un montón de aviones para elegir, con diferentes power-ups, diferentes armas. Un diseño artístico que vamos, que me encanta, súper chulo, muy en la línea de esos universos steampunk que ya planteo en Gunbird y en otros juegos similares, y que bueno, que yo sé que es un juego que es menos jugado que otros y que personalmente os recomiendo porque a mí cuando lo jugué me sorprendió muy gratamente. Y termino este repaso por fin con un par de títulos que me encantan. Están basados en una serie de Tatsunoko de mediados de los 70, se llama Time Bokan. Y los videojuegos en cuestión son el Time Bokan Ipatsu Todorombo y el Bokan Desyo. Son dos juegos fantásticos que me encantan. Uno de ellos sí que salió en Saturn, este Ipatsu Todorombo salió en Saturn, me parece que 1 o 2 años después, con algunos elementos adicionales. Pero este Bokan Desyo salió únicamente para PlayStation en el año 98, si no me equivoco. En estos videojuegos manejamos a los villanos de la función, manejamos a estos carismáticos personajes y nos permiten elegir la máquina, los vehículos que queremos manejar. Son como si fueran coches, no son coches, son como máquinas terrestres, por decirlo así. Es un shoot 'em up que tiene lugar por tierra en lugar de por aire, que eso también lo hace bastante peculiar. Y bueno, como os decía, pues tenemos un montón de vehículos para elegir, a cuál más divertido. Y vamos, los juegos son un espectáculo visual para los amantes de la serie de los 70, con situaciones pues muy recurrentes de estas series, con la música también cantada que tanto nos gusta. En definitiva, juegos muy recomendables para todos aquellos que os gusten este tipo de productos japoneses. Yo personalmente los disfruto muchísimo, me divierten mucho y bueno, aunque no sean a lo mejor pues top dentro del diseño de niveles de shoot 'em ups y tal, son juegos que se disfrutan pues muchísimo. Sé que me dejo muchísimos títulos, porque no los tengo. Me dejo el maravillosísimo Handful Park, un juego que es una pasada, pero que ha subido una barbaridad. Yo lo tuve una vez en la mano por 60 o 70 euros y no lo cogí y ya no ha habido forma de encontrarlo por menos de 200-300 euros.
Me dejo también el R-Type Delta, me dejo el Darius Gaiden, me dejo el Shokugure Tai, me dejo el Air Crave, no sé, me dejo un montón de títulos que, bueno, que sé que bueno, me hubiera gustado que aparecieran en este especial, pero no ha habido forma todavía de encontrarlos a buen precio. Si más adelante los consigo y puedo hacer algún anexo, pues lo haré, pero de momento, pues esto es lo que hay. Espero que os haya gustado este repaso por los diferentes sistemas de PlayStation. No los tengo todos, pero bueno, una selección bastante interesante. Que le quitéis un poquito, no sé, que os entre el gusanillo de probar PlayStation, que no todo es Saturn, que Saturn está muy bien, que como os decía antes, pues tiene cosas mejores, cosas peores y cosas iguales, así que bueno, que tenéis aquí una amplia selección para que podáis echarle guante y probar algunas cosas que a lo mejor pues no conocíais. Lo de siempre, vamos, que le deis al like, que eso me ayuda mucho a ganar visibilidad en YouTube. Dejadme algún comentario, que yo me entretengo mucho leyéndolos. Sugerencias, anécdotas, juegos que me he dejado o que consideréis que deberían estar aquí y no están. Lo que queráis. Suscribiros si no lo habéis hecho ya. Y lo que os digo siempre, nos vemos en el siguiente vídeo.